Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Soy Sebastián Neol Giraldo y en esta sesión vamos a trabajar un tema que marca la diferencia entre tener datos y tener hallazgos sólidos. Hoy veremos interpretación y validación de resultados en investigación cualitativa. Si tú haces entrevistas, grupos focales, diarios de campo o revisas documentos, seguramente ya viviste esta sensación. Tienes material valioso, pero te cuesta convertirlo en un argumento claro. O peor, sientes que tienes muchos códigos, pero todavía no tienes resultados. Esta clase del día de hoy es magistral, pero va a ser muy práctica. Mi objetivo es que te lleves un mapa mental para pasar de códigos y citas a argumentos interpretativos defendibles. Y además, que entiendas cómo ese rigor se traduce en trabajo concreto dentro de En Vivo. Aquí hablamos de memos, modelos, consultas, matrices y trazabilidad. En otras palabras, en esta sesión vamos a conectar método y herramienta, porque En Vivo no hace el análisis por ti, pero sí puede ayudarte a sostenerlo con orden, con evidencia y con un rastro claro de decisiones. Estos son los objetivos de la sesión del día de hoy. Primero, vamos a comprender qué implica interpretar en investigación cualitativa, es decir, entender qué significa interpretar más allá de codificar o resumir. Segundo, vamos a conocer técnicas para interpretar mejor, de forma más profunda y más sistemática. Hablaremos de mapas conceptuales, de memos analíticos y de análisis narrativo. Tercero, vamos a reflexionar sobre el rol del investigador o la investigadora, porque en investigación cualitativa el análisis no es neutral, depende de cómo preguntas, cómo miras y cómo decides. Finalmente, vamos a explorar estrategias de validación que realmente aumenten la confianza en los hallazgos. Validar no es hacer un ritual. Validar es dejar evidencia de que tu interpretación es plausible, consistente y sustentada. Si al final de la sesión del día de hoy puedes explicarle a otra persona cuál es la diferencia entre describir e interpretar y puedes justificar cómo generaste confianza en tus resultados, entonces ya ganamos. Te propongo que escuches la clase del día de hoy con una pregunta en mente. ¿Qué necesitaría yo para confiar en mis propios hallazgos si mañana tuviera que presentarlos ante un jurado, un comité o un equipo de trabajo? Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es interpretar en investigación cualitativa? Interpretar no es ponerle un nombre a una cita. Interpretar tampoco es hacer un resumen bonito. Interpretar no es contar cuántas veces aparece una palabra. Interpretar es responder la pregunta ¿qué significa esto en este contexto y por qué importa? En otras palabras, es pasar del qué dijeron al qué está pasando aquí. Por ejemplo, codificar entonces te va a ayudar a organizar, pero interpretar te permite explicar. Codificar es como marcar el mapa, interpretar es como entender el territorio. Y un punto clave aquí, la interpretación en investigación cualitativa es iterativa. No es una etapa al final, como si fuera un cierre. Tú interpretas mientras lees, mientras comparas, mientras escribes memos, mientras detectas patrones, mientras te confrontas con excepciones. En Vivo, este carácter iterativo se refleja cuando tú vuelves sobre nodos, categorías, las ajustas, haces codificación axial, revisas memos y haces consultas para comprobar si un patrón se sostiene o si se cae. Vamos a empezar con una definición. ¿Cómo podemos definir bien qué es interpretar? Una definición útil, bastante estándar que encontramos en la literatura, dice que interpretar es asignar significado a los datos para comprender procesos y contextos y además construir narrativas explicativas. Fíjate aquí en tres palabras: significado, proceso y contexto. Significado, proceso y contexto. Empecemos por significado. No basta simplemente con etiquetar, hay que explicar qué representa eso en la experiencia de la persona o del colectivo que lo está diciendo. Segundo, el proceso. Muchas veces lo importante no es un tema aislado, sino es cómo ese tema se forma, cómo cambia, cómo se sostiene o cómo se rompe. Finalmente, el contexto. Es el mismo fenómeno puede significar algo distinto según el territorio, la historia, los recursos, las relaciones y las desigualdades. Entonces, interpretar es construir una explicación situada de qué pasa, a quién le pasa, en qué condiciones y con qué implicaciones. Aquí hay sobre todo una responsabilidad metodológica muy grande. Una interpretación fuerte no es la que mejor suena o la más elegante, es la que está mejor sustentada, la que se puede rastrear en la evidencia y la que reconoce sus límites.
Ahora bien, aquí hay una frase que quiero que quede muy bien grabada. Interpretar no es describir. Describir es decir, esto aparece, esto se menciona, esto ocurre. Interpretar es decir, esto aparece, se relaciona con esto otro, bajo estas condiciones y sugiere este mecanismo o sentido. Para ordenar ese salto, mi propuesta es usar esta escalera de abstracción. Puedes anotarla. Primero tenemos un dato o una cita textual. Esto lo volvemos un código. Después de tener un código tenemos una categoría. Después de una categoría pasamos a un tema y después llegamos a una interpretación, el argumento explicativo. ¿Dónde se trabaja generalmente las personas? En que se queda en el segundo eslabón, en el de los códigos. Creen que por tener muchos códigos ya se tienen hallazgos, pero no. Importante recordar esto, los códigos son la materia prima, el hallazgo es una idea interpretativa sustentada. Para no perderte, hay dos preguntas guías que yo uso generalmente. La primera es, ¿qué está pasando aquí y bajo qué condiciones? Y la segunda, ¿qué explica este patrón y qué lo matiza? Incluyendo, por supuesto, las excepciones y los casos negativos. Si tú te entrenas en estas dos preguntas y las haces constantemente en tu mente, estoy seguro que tu análisis mejora de inmediato, porque dejamos de reportar lo que vemos y empezamos a explicar lo que estamos entendiendo. Vamos ahora a ver un ejemplo de interpretación. Lee conmigo este fragmento. Cuando llegué a la ciudad después del desplazamiento, me sentí sola. Si me quedo en la descripción, diría, la persona llegó a la ciudad y se sentía sola. Eso es verdad, pero es superficial. Si interpreto, tengo que preguntarme, ¿qué tipo de soledad es esta? ¿Es emocional? ¿Es social? ¿Es una soledad producida por la ruptura de redes, por miedo, por estigma? Y también, ¿qué hace el desplazamiento en la vida cotidiana? ¿Qué pasa con el trabajo, con la seguridad, con las relaciones sociales, con la confianza? ¿Qué cambia en el espacio y qué cambia en el tiempo? Cuando tú haces estas preguntas, el dato deja de ser una frase suelta y se vuelve una entrada a un proceso mucho más interesante. Este es el gesto interpretativo, no solo nombrar el fenómeno, sino ubicarlo en contexto y conectar sus causas y sus consecuencias. Ahora vamos a pasar del fragmento al código. Desde el fragmento puedo empezar a generar códigos, por supuesto, como soledad, desplazamiento forzado, falta de red de apoyo, incertidumbre, miedo a confiar, reconstrucción de la vida. Ahora, dos aclaraciones metodológicas importantes. Hay códigos que son un poco más descriptivos y códigos que son un poco más interpretativos. Por ejemplo, soledad es un código descriptivo. Ruptura de la pertenencia ya es más un código interpretativo. En etapas tempranas ambas pueden coexistir, pero debes saber en qué nivel estás operando. Segundo, los códigos no son el hallazgo, esto es importante. El código es una etiqueta que te permite recuperar evidencia, compararla y analizarla. Es un instrumento, no es una conclusión. El riesgo típico es confundir una lista de códigos con el resultado. Por eso, el siguiente paso es construir categorías y temas, para después sí continuar con la interpretación. En vivo, esto específicamente se traduce en cómo creas y organizas nodos o códigos. Puedes empezar con nodos descriptivos, pero luego necesitas agruparlos, jerarquizarlos y conectarlos. Esa evolución es parte del análisis y por ello la codificación axial se vuelve más importante. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del código a la interpretación. Mira cómo cambia el nivel cuando interpretamos. Una interpretación posible aquí en el ejemplo que tenemos es que hay una necesidad de reconstrucción del sentido de pertenencia. ¿Ustedes creen que eso es posible? Esto, como lo ven, ya no es una etiqueta del dato, es una propuesta de significado. Y una propuesta de significado exige responsabilidad. Debes sustentarla con evidencia, mostrar variaciones y buscar lo que la contradice. Por ejemplo, para sostener esta idea de reconstrucción de sentido de pertenencia, yo necesitaría ver varias citas que hablen de pérdida de redes de aislamiento, señales de búsqueda de nuevos vínculos, tensiones entre confiar y protegerse, y ojalá casos donde esto no ocurra o ocurra de manera distinta. Aquí es donde entran las comparaciones. ¿Pasa igual entre quienes sufren de desplazamiento solos versus quienes lo sufren con familia?
quienes van a ciudades grandes versus a ciudades intermedias, en personas con acceso a organizaciones o sin acceso a organizaciones. En vivo, en este es súper concreto. Tú puedes usar consultas, matrices y cruces por atributos para comprobar si la interpretación se sostiene en los diferentes subgrupos o si solo aplica, por ejemplo, a un segmento de la población en particular. Ahora quiero hablarles un poquito de técnicas para interpretar. Te voy a mostrar en este video tres herramientas para elevar el análisis. Hay más, hay varias más. Tú puedes explorar más y conocerlas. Vamos a hablar primero de mapas conceptuales, vamos a hablar de memos analíticos, vamos a hablar de análisis narrativo, entre otras. Existen otras como por ejemplo las matrices de relación que las podremos ver en la clase presencial. Las tres sirven para lo mismo, pasar de fragmentos a patrones y de patrones a explicación, dejando rastro de tú cómo llegaste allí. Y quiero decirlo de forma directa, si tú solo haces codificación y no haces memos, no tomas notas, tu análisis se vuelve frágil, porque codificar sí nos ayuda a organizar, pero no construye necesariamente un argumento. Y esto es fundamental. Entonces piensa en estas técnicas o en estas herramientas como músculos del análisis. Te ayudan a ver relaciones, a registrar decisiones, a escribir resultados que tengan coherencia y que sean detallados. Vamos a empezar a hablar con los mapas conceptuales. Esta es nuestra primera herramienta del día de hoy. Un mapa conceptual representa categorías y relaciones entre conceptos, pero no es un dibujo decorativo, ¿no? Es una herramienta para pensar, para probar relaciones, para ordenar jerarquías, para detectar vacíos y para clarificar, por supuesto, tu argumento. ¿Para qué sirve específicamente? ¿Para qué sirven los mapas conceptuales en serio? Sirven para ver conexiones que en el texto muchas veces se pierden. Sirve para organizar niveles, qué es categoría, qué es subcategoría y qué temas sostienen otros. Sirve para detectar saltos sin evidencia, relaciones que asumiste, pero que todavía no están sustentadas con datos. Por ejemplo, si yo digo que la soledad o el código soledad se conecta con miedo a confiar, ¿qué evidencia tengo? ¿En qué condiciones ocurre? Para todos o para algunas de las personas que están en la muestra, ¿qué lo intensifica o qué lo reduce? En vivo, esto lo aterrizas con modelos o mapas. La idea no es que te quede bonito para presentar en un informe. La idea es que te obliga a explicar relaciones y, si hace falta, volver al material para sustentarlas. Hasta aquí vimos una técnica para pensar relaciones, ¿no? Los mapas conceptuales. Ahora quiero que pasemos a una técnica para pensar decisiones, porque interpretar bien no es solo conectar ideas, es decidir cómo agrupar códigos, cómo nombrar categorías, cómo formular un tema, qué consideras evidencia fuerte y qué reconoces probablemente como un límite o una duda. Otra vez, si tú no registras esas decisiones, se pierde la trazabilidad y luego cuando escribes te toca reconstruir el análisis de memoria y ahí es donde generalmente aparecen las inconsistencias. Por eso, la herramienta más poderosa del análisis cualitativo es el memo analítico. Los memos analíticos son reflexiones escritas durante el análisis para identificar patrones, razonar conexiones y tomar decisiones. Dicho de manera simple, un memo es tu bitácora intelectual. Aquí queda el porqué del análisis. ¿Por qué agrupaste códigos? ¿Por qué cambiaste una categoría? ¿Por qué renombraste un tema? ¿Por qué consideraste un caso como excepción? ¿Y qué te falta por explorar? Hay varios tipos de memos útiles. Está el memo analítico o teórico. Este propone interpretaciones, relaciones y mecanismos. Tenemos el memo metodológico. Registra decisiones del proceso, la muestra, ajustes de guía, cambios de la unidad de análisis, entre otras. Y finalmente el memo reflexivo. Registra tu posición, tus supuestos, tus reacciones y cómo eso puede influir un poco en el análisis. En vivo, esto se vuelve muy literal. Tenemos memos, tenemos notas, tenemos anotaciones. Todo puede quedar integrado a tu proyecto. Y eso no solo te ayuda a pensar, sino también ayuda a demostrar rigor. Vamos a ver un ejemplo de memo. Este es un ejemplo de memo. Fíjate en el estilo. No es poesía, es pensamiento crítico. La soledad aparece recurrentemente, pero se vincula con la pérdida de redes y el miedo a confiar. Posible categoría central, reconstrucción de pertenencia. Aquí hay tres momentos muy, pero muy potentes.
El primero, hay una observación de un patrón, aparece recurrentemente. Eso lo escribes tú, aparece recurrentemente. Eso implica que no es un caso aislado. Segundo, encuentras una relación, se vincula con, estás conectando dimensiones. Y tercero, hay una propuesta, posible categoría central, estás subiendo un nivel de abstracción. Y yo le agregaría dos cosas para hacer este memo incluso más fuerte. Evidencia, qué citas o qué casos soportan esto que estás diciendo. Y finalmente pensaría en un próximo paso. ¿Qué necesito revisar para confirmarlo o matizarlo? En vivo puedes vincular el memo directamente con tus nodos o tus códigos, con los casos o con las fuentes. Así cuando escribas resultados no estás inventando, estás recuperando tu ruta analítica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del análisis narrativo, esta tercera técnica. El análisis narrativo integra categorías en relatos que dan coherencia a los hallazgos y al mismo tiempo respetan la voz de quienes participaron. ¿Para qué sirven este análisis narrativo? Sirve para construir un argumento con temporalidad, inicio, ruptura, transición y transformación. Sirve para evitar resultados que queden como una lista de temas sin explicación. Sirve para mostrar procesos, no solo contenidos, como una experiencia que cambia con el tiempo y bajo qué condiciones cambia. Ojo, la narrativa no es adornar ni dramatizar, es organizar evidencia en una secuencia interpretativa que haga visible un proceso. En términos de escritura, el análisis narrativo te ayuda muchísimo a redactar resultados que se leen con un argumento y no como un inventario. Ahora bien, aquí podemos ver un ejemplo de narrativa. En su llegada, la soledad era el centro. Con el tiempo, los vínculos transformaron su experiencia. ¿Cómo se construye esto con rigor? Primero, identificas momentos o fases en el material. La llegada, la adaptación, la búsqueda de apoyo, la reconfiguración de los vínculos. Segundo, conectas esos momentos con evidencias. Pones citas, escenas, descripciones de contexto. Tercero, explicas qué condiciones facilitan o bloquean el cambio. Una buena narrativa no borra la complejidad. Incluye tensiones, avances, retrocesos, ambivalencias, contradicciones y también incluye casos que no encajan. Personas para quienes los vínculos no llegan jamás o para que llegan con algunos costos. Esto es importantísimo. La narrativa es el final donde conectas citas y categorías con un contexto para explicar. Es la forma de argumentar con coherencia y con fidelidad a la evidencia. Ojo, algo importante aquí, muy importante, es que el análisis narrativo aquí planteado no es el método que conocemos, es nuestra forma de escribir. Vamos a pasar ahora a qué es validar en investigación cualitativa. Validar, ¿qué no es validar? Entonces, validar no es confirmar una hipótesis como un experimento. Validar es, en cambio, generar confianza en que tus interpretaciones son plausibles, consistentes y están bien sustentadas en evidencia y en el proceso. En investigación cualitativa se habla mucho de la confiabilidad en un sentido muy amplio, ¿no? La pregunta no ¿es verdadero en términos absolutos? Sino es más bien, ¿es razonable y defendible dado el contexto, el método y la evidencia? Un punto importante aquí, la validación no se hace al final como un checklist, se diseña desde el principio, se sostiene en todo el proceso, en cómo recolectas información, cómo la registras, cómo la analizas, cómo la comparas y, por supuesto, cómo la escribes. Algunos autores en la literatura proponen pensar el rigor cualitativo en criterios específicos. Y de esto vamos a hablar. Estos son los 4 criterios clásicos de rigor en investigación cualitativa. Hablamos de credibilidad, hablamos de transferibilidad, de dependibilidad y de confirmabilidad. Yo te propongo una lectura muy práctica para cada criterio. Piensa siempre en estas 4 preguntas. ¿Cuál es la pregunta central del criterio? ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Qué evidencia va a quedar registrada? ¿Y qué decisiones analíticas justifico con esa evidencia? Así, el rigor no se vuelve una lista abstracta, se vuelve una práctica muy bien documentada. Y aquí, de nuevo, en vivo te puede ayudar muchísimo, porque puedes guardar memos, registrar cambios, exportar consultas, producir matrices y dejar trazabilidad de tú cómo llegaste a esos resultados. Ahora vamos a ver un detalle de cada uno de estos criterios. Empecemos con credibilidad. La credibilidad es la confianza en la veracidad de los hallazgos.
que tus interpretaciones no sean caprichosas, sino que sean consistentes con lo que muestran los datos y con una lectura experta del fenómeno. En la literatura encontramos algunas estrategias típicas para la credibilidad. Primero, triangulación. Y esta puede ser por fuentes, es decir, distintos participantes, por métodos, entrevistas, documentos o por perspectivas. Entonces, por ejemplo, tenemos comunidades, profesionales y tomadores de decisión. Una segunda estrategia muy usada es el member checking y es contrastar hallazgos preliminares con participantes o con un grupo cercano al fenómeno. No es una idea de pedir permiso, es validar si tu lectura sí hace sentido a lo que viven estas comunidades. Y aquí viene algo clave, ¿qué evidencia queda? ¿Cierto? Pueden quedar actas, pueden quedar notas, versiones de resultados, memos de discusión, registros de cambio, decisiones de cómo se ajustó un tema o una interpretación tras recibir retroalimentación. Un consejo concreto aquí, no esperes al final, haz chequeos parciales, comparte un esquema de temas, una interpretación preliminar, una narrativa tentativa. Esto fortalece la credibilidad y te evita sorpresas en la escritura final. El segundo criterio es la transferibilidad. Transferibilidad no significa generar estadísticamente, ¿no? O generalizar estadísticamente. Significa más bien otra persona puede evaluar si esto aplica o no en su contexto. La estrategia central aquí es la descripción. Mientras escribes, tú puedes describir el contexto, el caso con suficiente detalle para que otros juzguen su comparabilidad. En práctica, esto implica describir quiénes participaron sin vulnerar obviamente la confidencialidad, describir el lugar, las condiciones y la historia relevante, describir el momento, qué estaba pasando cuando se recogieron estos datos y describir los límites del estudio, por supuesto, qué no se cubrió o qué hay que tener en cuenta. La transferibilidad también se fortalece cuando tú explicas tu muestreo, por qué esas personas, por qué esos casos y por qué esas variaciones. Si tú haces esto bien, quienes lean tu texto no necesitarán que tú les digas esto se generaliza. Ellos, ellas y ellas pueden decir en mi contexto hay estas similitudes o estas diferencias. Por tanto, estos hallazgos me sirven de esta manera. El tercer criterio que tenemos es dependibilidad. Dependibilidad es la consistencia del proceso, que el análisis sea trazable y que tus decisiones sean auditables. Es decir, que alguien pueda seguir tu camino, entender cómo llegaste a los hallazgos, incluso si no llega exactamente a las mismas conclusiones que tú llegaste. Aquí encontramos algunas estrategias útiles. Documentar el proceso en un diario, por ejemplo, o en un memo continuo es una gran estrategia. Allí puedes guardar decisiones de codificación, cambios de categorías, de la codificación axial, de los criterios para agrupar o separar temas. Y otro que es, por ejemplo, una auditoría externa, cuando esta aplica. Otra persona puede revisar tu proceso, evaluar la coherencia y la trazabilidad. Esto, la verdad, no pasa casi nunca, así que no lo tengamos mucho en cuenta. En equipos, o por ejemplo, cuando estamos trabajando en equipos, la dependibilidad también se fortalece con acuerdos explícitos. Ejemplo, hay un libro de códigos compartido para 2 o más codificadores. Hay sesiones que podremos llamar como de calibración o alineamiento entre codificadores o codificadoras. Hay unos criterios de consistencia y hay un registro de divergencias. Con en vivo, otra vez, esto se vuelve un proceso muy concreto. Si usas bien, si organizas bien el proyecto, si usas memos, si guardas versiones, si registras consultas y exportas matrices, la dependibilidad mejora porque el camino queda completamente documentado. Rigor en este punto es literalmente poder mostrar todo el trabajo que has hecho para llegar a esas conclusiones. Finalmente tenemos el criterio de confirmabilidad. Es nuestro cuarto criterio. Este se refiere a que los hallazgos no dependan solo de tus preferencias o tus sesgos. No significa esa idea de ser neutral, ¿no? Como si no tuvieras una posición. Significa mostrar cómo tu interpretación se sostiene en evidencia y cómo reflexionaste sobre tu rol. La estrategia aquí clave es una que ya vimos en clase y es la reflexibilidad. Es registrar tus supuestos, tus posiciones, tus reacciones y tus decisiones analíticas. Por ejemplo, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te incomodó? ¿Qué tendías a ver primero? ¿Qué interpretaciones alternativas consideraste? ¿Qué evidencia te obligó a matizar o tal vez a cambiar de opinión? La confirmabilidad entonces también se fortalece con un rastro de evidencia. Que cada gran interpretación tenga citas asociadas, memos asociados y, por supuesto, decisiones documentadas.
Otra vez, esto en vivo se puede sostener con memos reflexivos, anotaciones, enlaces entre códigos y fuentes. Lo importante aquí es que quien te lee, quien vaya a leer tu documento o tú mismo, misma o misma en el futuro, pueda ver cómo llegaste a lo que afirmas. Ahora, también encontramos algunas estrategias de validación de estos criterios. Aquí tienes algunas estrategias claras y muy prácticas que tú puedes también tener en cuenta. La primera es el peer debriefing y es simplemente discutir tus interpretaciones con colegas, no para que te digan que tienes razón, sino para que más bien te hagan preguntas difíciles. ¿Qué evidencia sostiene esto? ¿Qué alternativas estás descartando? ¿Qué caso no encaja? ¿No? Recuerden, por ejemplo, pues lo que les dije en clase de por qué prefiero trabajar en una oficina y no teletrabajar en mi apartamento. Segundo, reflexividad. Escribir sobre tus preconceptos y cómo evolucionaron. Esto fortalece muchísimo tu confirmabilidad. Tercero, también una triangulación teórica. Mirar, por ejemplo, si es el mismo patrón con marcos interpretativos distintos y ver si esas diferentes linternas iluminan aspectos distintos. A veces el patrón se entiende mejor cuando lo miras desde dos lentes y reconoces los límites de cada uno de esos lentes. Un tip importante aquí, no intentes hacer de todo. Elige estrategias que tengan sentido para tu diseño, para tu tiempo y para tu ética con las y les participantes. Yo suelo recomendar una combinación mínima muy poderosa. Primero, escribir memos analíticos. Eso es como llevar una bitácora. Segundo, buscar casos que contradicen mi interpretación. ¿Qué lo contradice? Y tercero, el peer debriefing. Preguntas difíciles, como hablar con colegas para que le hagan a uno preguntas difíciles. Finalmente, lo que creo que es importante es hacer una descripción detallada del contexto. Cuando escribas, debes detallar específicamente y de manera muy detallada el contexto en el que estás haciendo tu investigación. Ahora, define desde ya qué evidencia vas a guardar en cada estrategia, porque al final, validar es también documentar. Bien, ya estamos llegando como al cierre de este video, entonces para cerrar, quiero hablar un poquito de que interpretar es construir significado y validar es generar confianza. La interpretación te ayuda a responder qué está pasando aquí, mientras la validación te ayuda a responder por qué alguien debería confiar en este análisis. Te propongo un mini ejercicio muy concreto para aplicar todo hoy mismo. Primero, elige uno de los 4 criterios de rigor y escribe su pregunta guía en una línea. Segundo, define 2 estrategias realistas para tu proyecto. Tercero, escribe qué evidencia vas a guardar para demostrar que lo hiciste. Memos, actas, matrices, versiones, consultas. Y finalmente, escribe una decisión analítica que esté basada en evidencia y que te permita defender. Si haces esto, tu análisis mejora y tu escritura se vuelve más sólida, porque tus hallazgos ya vienen con una columna vertebral metodológica. Bien, muchísimas gracias. Esta es en la sesión presencial. Vamos a traducir todo esto a trabajo operativo. Cómo vamos a hacer los memos en vivo, cómo construir modelos, cómo hacer consultas, cómo hacer matrices y cómo dejar trazabilidad para que tu análisis sea defendible. Te invito a que llegues a la próxima sesión con algo muy simple. Un fragmento de datos que te interese, 2 o 3 códigos tentativos y una idea de qué podría estar pasando aquí. No olvides llevar tu computador. O si necesitas uno, por favor avísame antes de clase. Con esto vamos a practicar el salto de codificar a interpretar y de interpretar a validar, pero ya dentro del flujo de trabajo que tenemos en vivo. Nos vemos en clase.